Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Jugar en casa es siempre un arma de doble filo. Las expectativas son altas y el margen de error minúsculo, y más en unos Juegos Olímpicos. Francia es la anfitriona de esta cita olímpica y llega con el objetivo de repetir otra vez medalla, esperando, quién sabe, si conseguir el oro. Los galos llegan a esta cita olímpica después de convertirse en el primer equipo en vencer a los Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos desde Argentina en Atenas 2004. Y lo hacen con una figura llamada a cambiar el baloncesto para siempre, como es Víctor Wembanyama. Para hablar de todo esto, para cerrar el apartado de previas aquí en Zona de Gigantes, tengo ya del otro lado de Zoom, pero en este caso, a Gerard Solé, que se va a encargar además de ser comentarista y, bueno, de ser comentarista en Eurosport durante todos estos Juegos Olímpicos, así que ¿quién mejor para hablar de la selección francesa que el bueno Gerard? Bienvenido, Gerard. ¿Cómo estás viendo y cómo crees que llega Francia a este torneo olímpico? Bueno, con muchas ganas de estos juegos, primero de todo, y luego es cierto que no llega en la mejor forma ni similar. 4 derrotas seguidas en partidos de preparación. Es cierto que contra rivales de mucha entidad, pero yo creo que si había un cierto soufflé por esta selección con la llegada de Wembanyama, ha bajado bastante después de estas 4 derrotas. Porque creo que al final el punto común de las 4 derrotas tiene uno que es muy claro, que es que le falta un punto de madurez a este equipo como equipo, que es realmente preocupante a pocos días de que empiecen los juegos más importantes o la competición más importante de esta selección en mucho tiempo. Entonces, bueno, también creo que, luego profundizaremos un poco sobre el tema, pero también creo que no es bueno poner la exigencia histórica de Francia a los hombros de un chico de 20 años que evidentemente tiene muchísimo talento y muchísimo futuro, pero que ahora mismo creo que está aún lejos de llevar a Francia a un oro olímpico. Claro, yo te iba a decir sobre esto, porque claro, la última vez que vimos a Francia ser anfitriona de cualquier torneo fue en Lille, fue en el Eurobasket de 2015, que no acabó muy bien para ellos y también venían con las expectativas altísimas. Decías el tema de Wemby, luego ya profundizaremos sobre el tema de Wembanyama, pero claro, para mí durante la preparación han estado escondiendo más cartas de lo que puede parecer. O sea, entiendo el punto de han perdido, todavía no tienen la mejor, no han dado la mejor imagen de lo que podríamos esperar de un equipo como Francia, pero quizá es lo contrario a lo que han hecho los años anteriores en todos los torneos diferentes, sea Eurobasket, sea mundiales, donde veíamos que Francia venía con una fuerza gigantesca y en el momento en el que empezaba la competición se venían un poquito abajo. Es que yo tengo una sensación un poco contraria a la tuya. Yo no A ver. creo tanto que hayan estado escondiendo cartas, sino que realmente Colette no sabe qué hacer. O sea, ha ido probando con diferentes quintetos, ha ido probando con Albiside uno titular y luego jugar con Niliquina en un puesto, un punto más de generación, salir con Niliquina y con Fournier al lado para que Niliquina se dedique más a defender y Fournier tenga ese papel principal, con Decoló también como alternativa. Yo creo que Francia tiene un problema grave a nivel de generación exterior. O sea, Ujú. creo que a prescindir de hombres como Elio Kobo o de Nadir Gifi, creo que es un grave error y luego veremos si el tiempo nos da la razón o no. Pero incluso pienso pues en Timothée o Abu Cabarró, que también estuvo en su momento con la selección. Creo que son perfiles que a Francia le podrían haber dado un plus y que lo hemos visto también en muchos de estos partidos, como todo empieza y prácticamente acaba en Wembanyama. Claro. Entonces, creo que ha ido alternando muchos quintetos diferentes, muchas alternativas diferentes, muchas rotaciones diferentes durante estos partidos. Y no creo que sea tanto con el ánimo de esconder cartas, sino de realmente ver qué es lo que me funciona. ¿Me funciona un Cordiné con un Bilal Coulibaly o me funciona un Fournier con un Bilal Coulibaly? ¿O necesito ir a buscar estos dos perfiles Fournier y Cordiné, por ejemplo, de salida? Yo creo que va un poco más por ahí. Ir buscando cuáles son las teclas adecuadas y, en mi opinión, las teclas adecuadas para esta Francia no están entre los 12 jugadores. Claro, es que esa es una de las cuestiones más importantes. A mí me sorprendió mucho la no introducción, lo decías, de Elio Kobo, porque viene a hacer una gran temporada en Mónaco, viene de ser un jugador que ha progresado muchísimo en estos últimos años en Euroliga. Y oye, no tenerle, no convocarle y darle prioridad a un Fran Tiliquina que
prácticamente yo te diría que no ha jugado en nada en este último año, es increíble. Pero es que además voy un poquito más allá. O sea, yo creo que Ntilikina es un perfil que a mí sí me encaja y creo que en baloncesto FIBA ha funcionado bastante bien. Pero es que el papel o el rol dentro de esta selección, o incluso el número, ¿no? Dentro de este combinado, es el 12 de Matthew Strasel. O sea, te llevas a Strasel antes que un Elio Kobo con un Nadir Gifi. Strasel es un jugador con talento, pero no es un jugador consolidado ya a este nivel de élite competitiva como así ha sido Kobo, como así ha sido Nadir Gifi después de un año tremendo en la Eurocup. Yo es una de las cosas que no entiendo, porque realmente el papel de Strasel lo vas a acabar reduciendo a la prácticamente nada cuando podrías llevarte a un jugador y que te pudiera dar un ritmo diferente, algo de chispa desde el banquillo que creo que este equipo necesita. O incluso el caso de Koulibaly, que pues, ha tenido una temporada bastante sorprendente en la NBA con Washington Wizards, que ha ido de menos a más, pero aún así, lo que decías, TLC, o sea, Timothée Luwawu-Cabarrot, ha sido un jugador muy óptimo en Euroliga y que te va a servir sobre todo para darle ese reemplazo que en muchas ocasiones puede necesitar Francia con Ivan Fournier. A mí personalmente la lista me sorprendió. Quiero pensar que es una cuestión Pero, deportiva, pero aunque claro, con Colette, francamente nunca se sabe. es que, decir, no sé si es una cuestión deportiva o política. Y Ujú. cuando me refiero a política de cómo no vas a llevarte a un chico que ha sido top 10 del draft, ¿no? Y yo creo que Ujú. esta pregunta la vamos a hacer en los próximos campeonatos con un Risa Shea, con un Alex Sarr, con un Nolan Traoré, todos estos chicos que sean top 10 del draft, realmente va a ser casi innegociable que estén dentro de la selección. Ujú. Entonces, yo entiendo la elección de Bilal Coulibaly, creo que es un jugador que también quieren aprovechar y quieren promocionar en ese sentido, pero es evidente que es otro caso bastante similar al que hemos tenido en muchos casos en baloncesto francés, caso de Kylian Hayes, caso de Sekou Doumbouya ahora, por ejemplo, que lo volveremos a tener en Europa, jugadores que están muy lejos de ese nivel competitivo, de esa realidad competitiva. ¿Qué te puede aportar a día de hoy Bilal Coulibaly para estos juegos? Pero es un jugador de una exuberancia atlética muy notable, pero está tremendamente verde. Claro. Entonces, yo no sé en qué momento de partido que le va a decir, no, no, la mejor elección que tengo ahora disponible es meter a Coulibaly. ¿Para No. qué? ¿Para qué función? Porque realmente no cumple ninguna función estricta, ni tampoco le puedes dar un rol de un jugador un poco más anotador. No tiene tampoco esa capacidad. No, es que, y además no te la puedes jugar como es en los Juegos Olímpicos donde eres anfitrión, porque si en cierta medida lo puedes hacer, pongamos, en un Eurobásquet, que es un torneo de un escalón inferior, o incluso una Copa del Mundo como era la del año pasado, donde ya tenías certificada tu plaza en los Juegos Olímpicos, como es lógico, pero claro, vienes de jugar una final olímpica, vienes de poner contra las cuerdas a Estados Unidos, unos Estados Unidos un poco, digamos, entre comillas, con asterisco, porque fueron unos juegos mucho más reducidos, marcados por las restricciones sanitarias en Japón. Y claro, vinieron de ser la sorpresa en los últimos juegos y ahora Francia, como bien dices, da la sensación de que ha perdido algo de fuelle, que ha perdido algo de esa chispa o de esa conexión que les hicieron, pues en algunos momentos parecer que iban a ser el nuevo dominador, perdón, del baloncesto europeo de este lustro. Yo ahora mismo, personalmente, no veo a Francia ganando o plantando cara a Estados Unidos en un hipotético cruce de cuartos, semis o una final olímpica. Yo creo que ahora mismo hay, te diré que 5 o 6 equipos mejores que Francia Ujú. en estos juegos. Y tampoco hay tantos, pero yo creo que a nivel de madurez de equipo, a nivel de calidad de equipo, a nivel de consistencia como equipo, que los Estados Unidos está por delante, evidentemente, Sí. Canadá, está Alemania, ahí es que, no sé. Me atrevo a decir, y no es ninguna barbaridad, pero a mí me parece que Brasil es un equipo mucho más compacto que lo que hemos visto esta Francia. No digo que esté por delante, pero me refiero que Ujú. al final para estos juegos necesita ser un equipo competitivo y sobre todo necesita ser esa primera palabra, ¿no? Un equipo. Creo que Francia está muy lejos. También creo que Francia ha llegado a un punto en el que está en un periodo de transición entre despedir a la generación Fournier, De Colo, Batum y compañía y dar la entrada a toda la nueva generación que ahora mismo está demasiado verde, pero claro, tampoco Fournier, Batum y De Colo están en su prime. Entonces, creo que están en ese punto intermedio y aquí en medio de todo aparecen los Juegos Olímpicos de París, donde parece que sea una obligación, una exigencia máxima ganar una medalla. Es que va a sonar muy fuerte, pero no es un fracaso para Francia no ganar una medalla en estos Juegos, por mucho que sean los suyos. Pero si tú miras los partidos, si ves un poco la plantilla que tiene, la estructura que tiene, la capacidad que tiene este equipo para crecer de cara al futuro, yo creo que ahora mismo no hay que exigirle una medalla. Evidentemente los medios la piden, evidentemente Francia entera la está pidiendo,
y casi casi la está exigiendo, ¿no? Con este nuevo líder absoluto que va a ser Wembanyama. Pero utilizo muy bien el término, va a ser. Creo Ujú. que aún está lejos de decir, Wembanyama va a llevar a Francia ya automáticamente a ser uno de los tres mejores equipos de los Juegos Olímpicos. Es que el hype con Wemby está por las nubes. Yo creo que es bastante justificado por lo que hemos visto de él durante esta temporada de NBA, incluso durante la preparación, incluso con ese periodo de adaptación que está necesitando todavía. Y me gustaría abrir ya el melón de Wemby. Sé que te gusta mucho, sé que es uno de tus jugadores fetiche y yo tengo muchas ganas de verle, pero claro, poniendo encima de la mesa todo lo que estás diciendo, que está muy verde, que va a ser su primera gran competición con Francia, porque ya debutó en las ventanas hace ya unos cuantos años, ¿cómo crees que puede ser este estreno de Víctor Wembanyama con Francia, la selección francesa, en un torneo de este calibre como son los Juegos Olímpicos? Mira, me voy a mojar mucho y lo vas a entender. O hay un milagro o va a ser un desastre. ¿Y por qué digo va a ser Puerta un desastre? grande o enfermería con Wemby, es que no queda otra. Es que creo que ya se ha generado tal expectación que incluso perdiendo un amistoso es como, "Ah, este chico no iba a ser el que iba a cambiar el juego, iba a cambiar el baloncesto". Bueno, tiene 20 años y como bien dices, es el primer torneo grande que creo que también él asume, ¿no? Ese punto de responsabilidad de decir, ahora soy el nuevo líder de esta Francia, pero luego ves los partidos, Wemby tiene partidos en estos amistosos previos que sí, que son amistosos de preparación y tal, pero que está 8 minutos en pista y no toca el balón. Y Wemby a nivel de encaje tiene un problema muy grande con un jugador que es innegociable en esta Francia, que es Rudy Gobert. Porque tú no puedes decir ahora, no, no, voy a jugar sin un Gobert, sin un Poirier, ¿no? Sin ese 5 referencia. Y voy a mover a Wemby al 5. Te van a martillear en Francia, van a recuperar la guillotina solo para ti. Es que da la sensación de que a medida que Gobert ha ido creciendo dentro de los partidos, Wembanyama se ha ido empequeñeciendo, moviéndose cada vez más al 4 tirador abierto de toda la vida. Y eso para mí es el gran problema de Francia. O sea, si tienes a Wemby de 4 abierto, por mucho que pueda meter, por mucho que sea un tío de 2,25 tirando triples, es que lo está reduciendo a la nada. Yo creo que Wemby debería ser mucho más estructural. Aquí tiene un problema grande Colette y el siguiente seleccionador, si es que no sigue Colette después de estos Juegos Olímpicos. Porque Gobert no tiene 40 años. Gobert va a seguir estando ahí. Y un Poirier va Claro. a seguir estando ahí. Y un Lesor va a seguir estando ahí. Entonces, es complicado encontrar ese encaje. Y ya digo, ya en los partidos de preparación, cuando mejor ha jugado Wembanyama ha sido cuando no ha estado Gobert. Cuando ha estado Gobert en pista, a Wemby le ha costado mucho más. Y luego había una estadística de estas, bueno, de datos curiosos, ¿no? Que el mejor más menos en estos partidos ha sido de Wembanyama y el peor ha sido de Gobert. Pero ese es un clásico de toda la pobre carrera de Rudy Ya, Gobert que le ha lo tocado tenía que jugar. sacar, lo tenía Sí. que sacar. Pero además es que esto tú y yo lo hemos hablado alguna vez, que la posición de Wemby en el campo es muy complicada de definir. Ya lo es en la NBA, en FIBA es muchísimo más complicado por el hecho de que no existe una manera de dónde lo encajas. Si lo dejas como 4 abierto, te pierdes un montón de lo que te pueda ofrecer. Si es un 5 te van a destrozar en defensa porque hay jugadores mucho más pesados y todavía no tiene esa capacidad para impactar de otras maneras. Claro, como a ti, a mí el encaje de Wemby todavía me está costando verlo. En los partidos de preparación que he visto de Francia me ha dejado sensaciones encontradas y lo que decías, funciona mucho mejor Francia sin Gobert al lado de Wemby que juntos. Es que ves el partido contra Serbia y Jokic se lo come, pero Claro. simplemente yendo al choque, de ir a chocar físicamente un cuerpo completamente hecho y fornido como es el de Jokic contra un cuerpo que aún está en formación como es el de Wemby y le Ujú. saca completamente de la zona, le domina. Es que tampoco tiene que ser ese rol. Es que, y al final no tenemos que exigir eso. O sea, Wembanyama, si alguien cree que va a ir a los juegos y va a hacer 30 puntos, 20 rebotes, 10 tapones en los partidos, que se olvide de eso. O sea, Wembanyama va a ser un jugador que va a hacer buenos números, pero yo creo que no está aún al nivel, es decir, es uno de los 5 mejores jugadores de estos juegos. No, le queda todavía mucho. Mira, te quería plantear una cosa que ayer ya te lo dejé caer, que es, vale, pensando un poco en rotaciones posibles de Francia de cara a estos juegos, se me había ocurrido poner a Rudy Gobert de 5, mover a Yabusele al 4 para poder tener a ese 4 tirador que puedes necesitar y esa presencia más física para aguantar emparejamientos más duros, y ya darle carta completamente blanca a Víctor Wembanyama en el puesto de 3, porque me parece que es el rol donde mejor va a poder encajar en baloncesto FIBA.
Y yo creo que esa presencia de un 4 tirador que no necesite mucho balón, como puede ser Yabusel, puede venirles bien. No sé cómo lo ves, si es demasiado pedirle al pobre de Colette o es algo que podemos imaginar en un futuro de la selección francesa. Bueno, dentro del rol este de 4 abierto que decíamos, Wemby ha utilizado muchas veces la función de generador. Lo hemos visto incluso en situaciones iba a decir de pick and roll, no, realmente de pick no es ni pop, porque es apártate del medio que se la va a jugar Wembanyama. Pero sí es cierto que ha intentado ya Francia trabajarle en este sentido. Wembanyama tiene un gran problema aún, y es que es un jugador muy en formación también a nivel técnico, y aún le cuesta mucho, pues a la que ataca a un jugador más pequeño que tiene manos rápidas, no perder el balón, no perder ese control. Yo creo que aún es demasiado pronto para darle ese punto de libertad generacional dentro del juego de Francia. Es cierto que tiene que tener sus momentos, pero es un jugador que si un rival un poco pegajoso se le pone encima, le puede quitar el balón con cierta facilidad, porque tampoco es lo mismo el bote que puede hacer un base de 1,80 al Ujú. bote y la anchura y la altura que puede coger ese balón con un jugador como Wembanyama. A mí me cuesta verle aún el encaje dentro de esta Francia. Creo que es una cuestión que vamos a ver dentro de poco tiempo, y sobre todo con Gobert en pista. O sea, mantengo que creo que cuando mejor veremos a Wembanyama, mejor veremos a Francia, para mí, es cuando no esté Gobert en pista y Wemby esté haciendo ese, vamos a llamarlo falso 5, pero no puedo Sí, le vas a llamar falso a un tío de 2,25, ¿no? claro. Pero creo que es un poco ese rol de te ocupo la posición defensiva de realmente un 5 intimidador que me pueda cerrar esos espacios y rebotear, pero en ataque te quiero como un jugador más, jugar con 5 abiertos. Claro, la cuestión es, ¿qué 5 abiertos pones en esta Francia? Porque Fournier muy bien, Decoló muy bien, y a partir de aquí, ¿quién tira? No, claro, es que aquí lo que te encajaría ya pensando a futuro es un Risache que dentro de X tiempo pueda ser ese jugador de bajo volumen al que le puedas entregar el balón en una esquina o en 45 grados y simplemente se limite a ejecutar. Pero claro, todavía queda mucho. Risache acaba de ser elegido en el draft y, como No, y decimos, ahora ya hay ese roles. perfil, ese rol, pues lo puede ocupar más Batum, ¿no? Ya lo hemos visto también en la NBA jugando ese tirador abierto de esquinas. Creo que Francia tiene diferentes argumentos, pero le está costando mucho, insisto, el tema de la generación ofensiva. Creo que es un equipo que juega tarde y mal. Acostumbra a empezar, sí, digo lo de tarde porque cuando empieza realmente a generar algo en el ataque quedan 6 7 segundos de posesión, no queda más. Hay una serie de pases anteriores que para mí son absolutamente inútiles. No está sacando ningún tipo de ventaja, y ahí lo siento mucho, parece que siempre esté llamando a la misma ventanilla, pero creo que Van Sancolet tiene gran parte de responsabilidad. Y mal porque muchas veces acaba en un tiro exterior completamente desequilibrado. Creo que también hay un punto de esta Francia que me preocupa, y sobre todo de cara a los juegos, que es que creo que hay jugadores que no han asumido el paso del tiempo. Y uno de ellos es Evan Fournier. Evan Fournier hace 5 años, como decía el bueno de Pablo Lasso, las metía con el culo. Ahora ya no tiene esa eficiencia, no tiene esa capacidad para anotar desde cualquier manera, y aún así toma algunos tiros, toma algunas decisiones que dices, no es la mejor. Antes la metías, ahora ya a lo mejor tu físico ya no te lo permite, ¿no? O ya no llegas también a ese tipo de esfuerzos. Y lo mismo pasa con Decoló. Creo que De Colo también ha ido madurando un poco más su juego, pero sigue tomando algunas decisiones dentro de, oye, que hace 5 años era una canasta segura, pero que ahora pues ya no tiene ese punto de explosividad para romper el 1 contra 1. No sé, detalles físicos que al final, pues evidentemente el paso del tiempo pasa para todo el mundo, y que creo que esta Francia también pues tiene que acabar de asumir. Y luego cuando ya tienes la generación exterior que tienen, aparte de ellos dos, que tienes un Niliquina que está metiendo tiros Ujú. ahora de fuera en esta preparación. Quiero ver en los juegos, pero no es un tirador especialmente fiable. Y al BC, que es un jugador al que directamente en la Liga Andesa le estaban flotando en el lanzamiento de tres, creo que ahí Francia puede tener muchos problemas para encontrar espacios. Sí, y además es que en el puesto de uno tienen un problema, ya diría incluso generacional, porque Killian Hayes no terminó de dar el paso suficiente ni siquiera para mantenerse en una primera línea incluso si decise volver al baloncesto europeo. En NBA las puertas han quedado completamente cerradas para él. Y por detrás tampoco es que vengan muchas grandes cosas en el puesto uno que puedan ayudar en ese sentido. Pero bueno, pensando un poco ya más en lo que van a tener delante en Iba, los juegos, iba sí, a dime. decir, iba a decir que de cara al puesto de uno voy a abrir también la caja de los truenos, pero sería bastante diferente esta Francia con Hertel.
No lo quería decir yo, pero sí, es el nombre que les falta, es ese jugador que ya sabemos que no va a poder regresar a la selección francesa hasta dentro de unos cuantos años. Y lo que te decía, ya pensando un poco más en los juegos, van a enfrentar a Japón, se van a enfrentar a Alemania y a Brasil en la fase de grupos. Y claro, tú mencionabas antes el tema de Brasil. Es que dando por hecho ya que Alemania puede ganarles, yo creo que con relativa facilidad, por lo visto de los germanos durante esta fase de preparación, claro, Brasil para mí puede ser una sorpresa de este torneo. Llevan avisando ya desde la Copa del Mundo del año pasado que no son un equipo cualquiera, que puede que su plantel no tenga los nombres más llamativos o los jugadores que más conoce la gente, pero son un conjunto muy sólido y que tiene unos roles muy definidos, porque esa mezcla entre la vieja guardia de Marcelinho Huertas, los que llegan de Yago dos Santos, incluso Cristiano Felicio, que ahora se ha ido a Japón, son jugadores que te pueden hacer mucho más daño de lo que pueda parecer. Sí, yo creo que en esta fase de grupos no quiero olvidarme de Japón, que creo que un día fino en tiro exterior Japón te puede dar un susto, con el añadido de Tominaga, por ejemplo, que es un jugador bastante imprevisible, pero el tener ya a Watanabe y a Hachimura a la vez, creo que también hay que tenerles en cuenta. Sí coincido contigo con ese aspecto de Brasil, pero no sé por qué el cuerpo me pide decirte que creo que Francia es capaz de perder con Brasil y ganar a Alemania. O sea, creo que Francia es un equipo De de unos extremos. contrastes tan grandes que es capaz de jugar con Brasil un partido lento en el que Marcelinho domine el ritmo, que Caboclo se imponga por dentro, que Brasil tenga esa capacidad exterior que ya demostró en el preolímpico. Pierden ese partido, parece que todo se acabe para la selección y luego le ganan a Alemania con una exhibición de Wemby, con Batum metiendo 5 triples. Yo creo que tienen esa potencialidad. A mí lo que me cuesta ver con Francia es la regularidad para ganar partidos de ese nivel. O sea, creo que a una Alemania un día le puedes ganar, pero a una Alemania un día, al día siguiente una Serbia, al día siguiente una Canadá. Yo creo que eso es lo que no veo en esta Francia. Pues me cuesta mucho pensar en Francia como candidata a medalla. Es que la consistencia en este tipo de torneos y la capacidad de recomponerse, sobre todo desde un mal resultado o unas malas sensaciones, es fundamental y lo que venimos diciendo desde el principio del episodio. Francia quizá no está todavía en ese punto de madurez o en ese punto de cohesión entre todas las piezas. Y ya para cerrar, Gerard, a todos les he hecho la misma pregunta, salvo a Marc Castillo que grabó con él esta mañana sobre Estados Unidos, porque era clara la respuesta, pero contigo quiero repetirlo y es que te mojes, que me digas en qué puesto crees que va a quedar Francia en estos Juegos Olímpicos de París. Bueno, tengo que ser coherente y he dicho que no va a hacer medalla. Dependiendo de los cruces, yo creo que puede optar a una cuarta, quinta posición. Me Mm. cuesta un poco verlo también llegando a semifinales, pero bueno, no descarto esa posibilidad. Creo que va a ser muy difícil que pase como primera de grupo. Si Sí, ahí le doy ese punto de favoritismo a Alemania. Tampoco lo descarto, por lo que te decía. Creo que es un equipo que tiene la potencialidad para ganar ese partido. Pero vamos, yo creo que cuarto no parece muy lejos de las medallas, pero sí me lo da sensación a mí, ¿no? Yo creo que va a estar lejos aún mm, de poder pelear esas medallas y que me temo que en Francia se va a vender como un gran fracaso. Y si es así, yo soy a deseo personal únicamente. Espero que acabe con la carrera de Vincent Collet, mm. porque es que llevamos mucho tiempo con esto, Sergio. O Yo sea, creo que mucho, no mucho, le mucho tiempo. cesaron por el poco tiempo que quedaba entre la Copa del Mundo y el inicio de los Juegos Olímpicos, pero no había mejor timing para ese cambio de fase dentro de Francia que buscar una nueva cara para la selección francesa, porque es que los tres Es que últimos torneos han sido complicados. sí, pero aquí hay una cuestión que creo que también hay que empezar a tener en cuenta y es que Vincent Collet fue el entrenador de Wembanyama en Metropolitans. Claro. Entonces, quizás se ha arrimado el árbol que necesitaba también Collet en ese sentido. Ujú. No sé, yo tengo muchas dudas, porque también otra de las cuestiones que me comentaban desde Francia es, si no es Collet, ¿quién? Claro, Porque al final no hay una alternativa real. Y dices, no, es que vamos a poner a este, porque no ha habido ningún entrenador francés, quizás el más evidente, a lo mejor puede ser Frédéric Fautot, pero no tiene tampoco ese cartel. Un TJ Parker que a lo mejor podía haber sido un candidato, ha sido un desastre. Esa es la realidad. Entonces, ahora se hablaba, ¿no? Del entrenador de la sub-20, que a lo mejor pues, puede también dar ese paso al conocer ya muchos de estos jugadores.
pero han sonado muchas veces muchos nombres y Collet a 2024 sigue en el carro. Veremos qué acaba ocurriendo con Francia en estos Juegos Olímpicos de París, una de las grandes candidatas, uno de los grandes nombres a seguir dentro de estos Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Gerard, por estar aquí al otro lado para cerrar este periodo de previas de los Juegos Olímpicos que empiezan este sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana en España-Australia, que se podrá ver asumo que se podrá ver en RTV y en Eurosport seguro. Así que, bueno, aquí nos despedimos, cerramos ya este periodo de previas en Zona de Gigantes aquí en Gigantes Podcast. Recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube, a las plataformas donde subimos todos y cada uno de los programas que tenemos, como el Gigantes Daily o el NBA House, y nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.